Amén. Juan capítulo 17, en el verso 26. Juan capítulo 17, en el verso 26. ¿Sí tienen a dónde leer? Amén. Muy bien. Dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Vamos a leerlo otra vez, verso 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. El tema de hoy es el poder que hay en su nombre. ¿Sí? ¿Cómo se llama el tema? El poder de su nombre, el poder que hay en su nombre. Cuando nos presentan a una persona, generalmente preguntamos: ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo se llama? ¿Sí o no? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cuál es su nombre? Entonces, cuando en la antigüedad Dios llamó a Moisés, el pueblo estaba sufriendo mucho. ¿Por qué sufren los pueblos? Porque se habían rebelado contra Dios. Y cuando uno se rebela contra Dios, se rebela contra sus mandamientos, se aleja de Dios, eso le pasa la factura. O sea, llega el momento de la retaliación. Vinieron juicios, vino pobreza, vino esclavitud, los humillaban. Entonces clamaron a Dios en su angustia, y Dios les levantó un libertador que se llamó Moisés. Eso está en el libro de Éxodo. Y se le aparece a Moisés. ¿En dónde fue ese encuentro? En medio de una zarza ardiente. Un hombre se encontró con Dios. ¿Aún será posible que los hombres nos encontremos con Dios? ¿Qué dicen ustedes? Pues ahí aparece en la historia de la Biblia otros hombres, otras personas que se encontraron con Dios. Job se encontró con Dios en medio de un torbellino, como un tornado. Ahí se encontró con Dios. Nicodemo se encontró con Jesús en una casa y era de noche. Saulo de Tarso se encontró con Jesucristo como en un desierto, llegando a una ciudad que se llamaba Damasco. Él iba a perseguir a los cristianos. Entonces, hombres, mujeres encontrándose con Dios. La mujer samaritana se encontró con el mismo Jesús. Pero eso será posible en este tiempo. ¿Cuántos pueden decir que tuvieron un encuentro real con Jesús? ¿Alguien puede decir eso? Yo también puedo contar eso. Aunque nunca le he visto con mis propios ojos, Dios le da a uno unos ojos espirituales, ¿sí? Y con esos ojos espirituales uno ve a Jesús, uno se encuentra con Él, uno sabe cómo es Él y después conoce su nombre. Y cuando una persona se encuentra con Jesucristo, nunca vuelve a ser la misma. Dios cambia corazones y Dios cambia situaciones. Amén. Eso es muy importante. Y Moisés se encuentra con el mismo Dios. Iba por el desierto pastoreando unas ovejas y de pronto le llamó la atención
una zarza que ardía. ¿Y qué le llamó la atención? Que no se consumía. Sí, una zarza que arde, que es un leño muy frágil, se quema ya en unos pocos segundos, pero esta ardía y ardía y no se consumía. Y le llamó la atención a Moisés, y Moisés dijo: ¿qué es esto? Pasé por la mañana y estaba ardiendo, regreso por la tarde y sigue ardiendo. Y la curiosidad lo dominó y se acercó Moisés a la zarza, cuando de pronto una voz le habló en medio de la llama. Uy, ¿qué hubiera hecho usted si usted tiene esa experiencia? Uno se desmaya del susto. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando santa es. Y empezó a hablarle. Sí, he visto el dolor, la angustia de mi pueblo, el sufrimiento de la gente, y he oído su clamor. Por tanto, he venido a ti. Y empezó a hablarle de la misión de Moisés. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Él se asustó. ¿Sí? Un Dios tan grande, una visión tan grande, y empezó a sacar excusas. ¿Se acuerdan de la primera excusa? ¿Quién soy yo? Porque la misión era ir al faraón, que era cruel, era tirano, era un asesino. Ir al faraón y dile: deja ir a mi pueblo. Y Moisés, lleno de temor, dijo: Señor, ¿yo quién soy yo para esa misión tan grande? Y bueno, y después le sacó otra excusa y dijo: bueno, está bien, Señor, y si yo voy, ¿sí?, y le digo al pueblo acerca de esta misión y me preguntan cuál es tu nombre, ¿cómo se llama el tema de hoy? El poder de su nombre. ¿Cómo se llama? El poder del nombre de Dios. Dios tiene nombre y hay poder en su nombre. Y si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dijo: si le preguntan por mi nombre, dígales que mi nombre es Yo Soy. Así me llamo. Yo soy ¿qué? Yo soy el que soy. Como quien dice, no pregunte más. O sea, no es el nombre de Dios, no es yo era. Tampoco es el nombre de Dios yo seré. Yo soy el Dios de ahora, alabado sea Dios, el Dios del presente. Tengo respuesta para ti hoy, no mañana. Entonces Moisés se queda pensando: yo soy. Entonces, para darle un poquito más de tranquilidad, de claridad, le dijo: si me preguntan acerca, o si te preguntan acerca de mi nombre, diles que yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Así me conocerán por todas las generaciones. Y Moisés siguió haciendo preguntas. Le quería hacer el quite al llamado, hasta que Dios se le enojó. ¿Cuántos quieren tener a Dios contento? Agradarlo. No se niegue al llamado que Dios le hace. Dios le está llamando a usted a que se arrepienta. Le está llamando a usted a que crea en Él, que descanse en Él, que confíe en Él. Dios le está llamando a ser pescador de hombres. Y eso no quiere decir conseguir esposo, no. Predicar el evangelio. Amén. Pero algunos, como Jonás, le huyen al llamado. Entonces Dios le levanta tormentas. Y en el Nuevo Testamento, bueno, Moisés siempre fue y cumplió con la misión.
En el Nuevo Testamento, en el pasaje que leímos, Juan 17, 26, Jesús está hablando con sus discípulos y les he dado a conocer, está hablando con el Padre Dios en oración, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Muy importante. Voy a hablarles sobre 7 nombres redentores. El título principal, ¿cuál es? El poder del nombre de Dios. ¿Tiene nombre Dios? Sí. Hay muchos nombres de Dios, pero hay 7 que son los 7 nombres redentores. 7 nombres libertadores de Dios. Amén. Ahora, fíjese, dice el Señor Jesús, orando al Padre, les he dado a conocer tu nombre. Y habla acerca del amor. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Escuche bien. Si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que conocer sus nombres. ¿Sí? En la medida que nos son revelados los nombres, conocemos el poder de Dios, conocemos el amor de Dios y cómo Dios tiene cuidado de nosotros, cómo Él nos ama. Necesitamos conocer su nombre. En el Padre Nuestro, ¿cómo dice la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que su nombre sea exaltado, reconocido, reverenciado en la ciudad de Bucaramanga. Yo cuando oro le digo, Señor, perdona, hay tanto pecado en la ciudad, pero también tu iglesia está exaltando tu nombre. Aquí hay gente que te adora, que te respeta, que te exalta. En la medida que conocemos el nombre, los nombres de Dios, conocemos de su amor, lo conocemos más a Él y somos más y más redimidos. Amén. ¿Cuáles son los 7 nombres redentores? Muy importante. Primero, son palabras en hebreo, pero tienen su significado en español. Jehová Sidkenu. Entonces yo les doy las citas bíblicas, ustedes las anotan y verifican en su casa. Jehová Sidkenu. Dios es quien me justifica. Eso quiere decir el nombre de Jehová Sidkenu. Jeremías 23, 24. Es Dios el que nos justifica. La doctrina de la justificación. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Justo no hay ni siquiera uno. Todos destituidos de la gloria de Dios. Eso está en Romanos 3, 23. Pero en Primera de Juan capítulo 2, verso 1, dice, hijitos, si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero. Abogado, ¿sí? O sea, se le da el nombre a Jesús, el abogado. Para explicar qué es la justificación,
les voy a traer el ejemplo de un juzgado en donde hay un acusado, un hombre que es verdaderamente culpable. Ese hombre representa a la humanidad. Es como si fuera usted al que lo van a condenar. Y en ese juzgado hay otros personajes muy importantes. Está el fiscal, que su labor es hundir, hacer cumplir la ley, hundiendo al acusado. Está también un abogado, pero también está el juez, que es el que da el veredicto, el que sentencia finalmente. Y el problema es que el acusado de verdad es culpable. Él sabe que lo van a hundir. Y el fiscal, que es como el mismo diablo, se encarga de acusarlo. ¿Saben que la Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos? Acusando y acusando para que el juez lo hunda. Y ya está el juez a punto de condenarlo al acusado, y de pronto se levanta el abogado y dice: Padre, no lo puedes condenar. Y el padre dice: pero sí hizo lo malo. Sí, padre, pero acuérdate que yo ya pagué la condena de él, la condena de ella. Yo fui a la cruz y recibí el castigo para que ella o él no debiera nada. Entonces el juez, que es el Padre Celestial, declara al acusado inocente. Gracias a la muerte de Jesús en la cruz, cuando con arrepentimiento creímos en Él, Dios nos ve como si no hubiéramos pecado. Alabado sea Dios. Y nos ha justificado, nos ha declarado inocentes. ¿Quieren aplaudir al Señor? Apláudalo de veras. Una canción antigua del mundo decía: sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Pero eso es para la gente que tiene muchos años ya. Jehová Sidkenu es el Dios que me justifica. Alguien está luchando aquí tremendamente con la culpa. Por ahí dicen: es que el que la debe, ¿cómo es? El que la debe la teme. ¿Sí estoy hablando bien? No, el que la debe la teme. Claro, como hizo lo malo, se siente mal, va a orar y siente que Dios no lo escucha y el diablo lo acusa. Entonces usted tiene que orar y decir: gracias, Dios mío, porque tú eres Jehová Sidkenu, el Dios que me justifica. Yo he creído en Jesucristo, aplico la sangre de Jesús sobre mis pecados. Y ya usted puede ir al trono de la gracia y Dios lo escucha. No permita más la culpa. Aunque haya fallado, usted ha creído en el nombre de Jesús, levántese y deje de pecar. Amén. Apenas es el primero, pero son 7. Jehová Shalom. Shalom. Dios es nuestra paz. Jueces, capítulo 6, verso 23, 24. Jehová Sidkenu, Dios es mi justicia. Jehová Shalom, Dios es nuestra paz. Por la muerte de Jesús en la cruz, Dios nos pone en paz. Jesucristo nos pone en paz con Dios, pero Jesucristo nos pone en paz con los que nos rodean. En Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios.
Esto quiere decir que ya no hay guerra. Esto quiere decir que Dios ya no está disgustado con el hombre, con aquel hombre que se arrepiente, que con la ayuda de Dios se aparta de su pecado, creyendo en Jesucristo. Ya Dios no está disgustado. Amén. Un predicador repite: sonríe que Jesús te ama. Ya no está disgustado. Debido a la muerte de Jesús en la cruz, hubo paz entre Dios y el hombre. Y según Efesios 2:14 dice: Él es, refiriéndose a Jesús, dice el apóstol Pablo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia que se había levantado. Derribando la pared intermedia de separación. Mire cómo dice Efesios 2:14. Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, los judíos y los gentiles, hizo uno solo. Pero mire qué palabra tan interesante: derribando la pared intermedia que los separaba. A veces sucede en los matrimonios que hay como una pared intermedia espiritual, no se ve pero existe, que separa a esos esposos. ¿Sí? Supe de un matrimonio de dos culturas muy diferentes, él costeño y ella cachaca. Los de Bucaramanga se les dice cachacos también porque es los de el interior. Ok. Pero después de unos meses de casados, empezaron los conflictos entre ellos. ¿Y por qué? A veces pelean porque es que al costeño no le acepta la changua a la cachaca. No puede, el costeño no puede con la changua, la forma de cocinar. Pero estos dos peleaban porque uno quería dormir con las ventanas abiertas, el costeño, y la cachaca no. Yo duermo con las ventanas cerradas porque si las dejo abiertas se me entran los zancudos. No, el otro pensaba que todavía estaba a la orilla del mar, a abrir las ventanas para que entre la brisa. Y por esto nada más ya se querían separar, imagínense. Entonces, cuando se permiten resentimientos, se levanta la pared intermedia que los separa. Y muchos hombres no saben ser esposos. Ellos quieren ser buenos esposos, pero no saben. Y las mujeres a veces tampoco. Como que no conocen la palabra. Lo que más le duele al hombre es que no lo reconozcan, que no lo admiren, ¿sí? Y lo que más le duele a la mujer es que no sean tiernos con ella. Entonces vienen unas cargas emocionales, resultan detestándose, están hablando de divorcio y no les importa. ¿Qué es lo que los separa? Una pared intermedia, pero mire lo que dice la palabra. Pero Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia que los separaba. Diga, alabado sea Dios. ¿Qué es lo que le pasa a veces al hombre? Es que el hombre a veces es muy egoísta, egocéntrico, machista. Mire, Génesis 22:8. Jireh quiere decir Dios es mi proveedor. ¿Cómo es? Es que Abraham dijo, Jehová proveerá, cuando no había el carnero para ser sacrificado. ¿A quién buscamos en medio de nuestra necesidad económica?
¿A quién? ¿En quién están puestos nuestros ojos en cuanto a la provisión? Salmo 127 dice: la prosperidad viene de Jehová. Él es nuestra fuente de provisión. Amén. Entonces, Dios tiene instrumentos. La empresa donde usted trabaja, esa no es su fuente, es un instrumento que Dios está usando. Si hay un familiar que le bendice, que le paga el estudio, ese familiar no es su fuente, ese familiar es su instrumento de Dios. Amén. La iglesia no es su fuente, no. La provisión viene de Dios. Muy importante. Cuando usted tiene bendición de Dios, aún sin empleo, Dios lo sustentará. Pues, ojalá que usted no sea un perezoso, porque algunas personas, uno les pregunta: ¿y usted qué quiere ser? Yo quiero ser predicador. Pero no trabaja, no suple para su casa. Así no va a poder ser un predicador, ¿sí? Entonces, Dios es nuestra fuente, lo demás son instrumentos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a lo que usted necesita, sino conforme a sus riquezas en gloria. Me acuerdo una señora que venía en pobreza, en dificultad, y me dice: ay, pastor, tú eres, diciéndome a mí, tú eres mi pastor y nada me faltará. No. Ponga su mirada en el Señor. Amén. Cuando yo comencé a ser pastor en Bucaramanga, ya hace más de 36 años, pasé unas pruebas económicas duras, pero nunca pensé en devolverme, porque tenía la certeza de que Dios era el que me había llamado. En ese tiempo no había celular, se usaba el teléfono que tenía cable, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan? Y yo en esas pruebas difíciles, más de una vez puse la mano sobre el auricular del teléfono para llamar al pastor de acá de la tierra, Pastor César Castellanos, y uy, no lo llamo. Una persona que iba a la iglesia, que era un empresario, entonces me dijo: mire, yo veo que usted, porque yo vivía en la misma casa donde predicaba, una casa que servía el fondo para vivienda y el patio delantero para las reuniones. Teníamos 4 hijos y había necesidad. Y ese hombre llegó y me dijo: mire, usted tiene un patio grande atrás, yo soy empresario, pongamos una empresa de codornices, yo soy su socio capitalista y usted trabaja, gana plática ahí para sus hijos, y el tiempo que le quede pues pastorea. Y yo le dije: venga en 3 días. ¿Para qué eran esos 3 días? Para orar. Y no necesité 3 días para que Dios me respondiera. La primera noche que me arrodillé a orar por el asunto, Dios me dijo: no, dígale a ese hombre que no. Pasaron los 3 días, estamos listos para trabajar. Le dije: no, señor. ¿Qué? Irresponsable con niños. ¿Qué clase de pastor es usted? Me regañó. Como yo estaba empezando, pues me aguanté. Sí. Pero ese hombre se hubiera dado la gloria después de que yo fui el que saqué a ese pastor adelante.
Les cuento, no ha sido ningún hombre, nada. Dios ha sido suficiente para sostenerme. Él es mi fuente de provisión. No tuve que acudir al pastor, a la familia. Usted tampoco va a tener que suplicar ni mendigar. Aplauda al Señor. Yo me hacía una pregunta: ¿será que Dios que me llamó no será suficiente para sostenerme? Sí, pero Dios lo prueba a uno. No desmaye en su fe. Jehová llama, Ezequiel 48:35. Dios está presente. Eso es, Jehová llama. Para un mal momento, una buena compañía. ¿Cómo es? Pastor, ¿qué versículo es ese? No es ningún versículo. Para un mal momento, una buena compañía. Diga eso, dígalo. Que a veces pasamos momentos difíciles. Todos lo pasamos. ¿Sí? Hay cristianos en una cárcel injustamente. ¿Sí? Personas secuestradas, personas en la UCI. ¿Y allí cómo se sienten? Personas en pobreza y se sienten solos y se deprimen. Mujeres abandonadas por sus maridos. Padres ancianos olvidados de sus hijos. Pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? No temas, porque yo, y cómo me ha dado aliento este versículo bíblico. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No estamos solos. Usted se ha sentido solo. Él le consuela. En los momentos más difíciles, su presencia se hace más real. Usted no sentía a Dios, ahora empieza a percibirlo. Empieza a llorar, pero no de la tristeza, sino del gozo. Una vez, porque uno lucha con los pensamientos y a veces vienen pensamientos de muerte. ¿Sí? Te vas a morir. ¿Qué será de tus hijos? Empiezan pensamientos ahí como del enemigo, ¿no? Especialmente cuando pasa de cierta edad. Porque de 40 años casi no se piensa en la muerte. Ahora, ¿cuál será la mejor edad del hombre? ¿Qué dicen? Algunos dicen la mejor edad es cuando uno tiene 25 años. Esa es la mejor edad. Otros dicen yo también tuve 20 años. ¿Sí o no? ¿Cuál es la mejor edad? Ahora, yo por ejemplo tengo 68. Un hermano trató de darme aliento y me dijo: no parece de 68, pastor, usted parece de 67. No me dio mucho ánimo. ¿Quiere saber usted cuál es la mejor edad? ¿No quiere saber? ¿Cuántos quieren? ¿Cuál es la mejor edad? La mejor edad es, prepárese, mire, la mejor edad es la que usted tiene. La mejor edad son 68 para mí. Así que
no trate de quitarse años. Señora, no se moleste cuando le pregunte cuántos años tiene. Usted cambia de charla ahí mismo. No diga mentiras. La mejor edad es la que tenemos ahora. Pero cuando uno pasa de ciertos años, uno empieza a pensar en el día de su partida. ¡Wow! Y pensamientos empiezan a venir. Pero leyendo el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces saqué esta conclusión: Señor, no importa si me toca pasar por lo más terrible, con tal de que tú vayas de la mano conmigo. Amén, amén. Su presencia. Él es, apláudale, Jehová Shammah. Dios está presente. Terminamos. Jehová Nisi. Ahora, con esta charla comenzamos una serie que se llama Soy Redimido. Los siguientes 3 meses, todos los domingos. Y vamos a coger nombre por nombre estos 7 nombres redentores y vamos a profundizar y ser ministrados. Jehová Nisí, Dios es mi bandera. En el tiempo de los palacios, en el tiempo de los reyes, la gente tomaba una bandera para mostrar quién era su rey, a quién eran ellos leales y de dónde eran. Para eso tomaban una bandera. Pero el significado de Jehová Nisi no solo es bandera, sino viento. Es como si dijera: yo soy tu viento. Y para qué yo necesito viento. Pues imagínese usted un velero. Yo fui marinero. Antiguamente había un locutor a las 7 de la mañana por las noticias que decía: marinos de Colombia, buen viento y buena mar. ¿Qué quería decir eso? Si sopla el viento, su barco avanza. Y aquí lo que está diciendo él es: yo soy tu viento, el que sopla la vela de tu vida y te hace avanzar y te hace triunfar. Alabado sea Dios. Cuando viene la unción, Él sopla y me impulsa y yo no tengo que hacer demasiado esfuerzo. Amén. Sopla, Señor, tu viento sobre mí. Tú eres mi viento, tú eres mi bandera, eres el que me da la victoria. Pongámonos de pie. Tu nombre es más grande. Levante los brazos y adore al Señor. Sobre todo es. Tu nombre es más alto. Tu nombre es más grande. Tu nombre sobre todo es. A ver, todos vamos a decirlo. Tu nombre es más alto. Tu nombre es más grande. Tu nombre sobre todo. Todos, levanten las manos y díganlo. Tu nombre es más alto. Tu nombre es más grande. Tu nombre sobre todo es. La muerte de Jesús en la cruz es la base para reclamar todas sus bendiciones. Dice la Biblia que Jesucristo, siendo igual a Dios, no se aferró a esa posición, sino que se despojó
y se humilló haciéndose hombre como nosotros. Y siendo un hombre se hizo siervo, o sea, se rebajó más. Y estando en condición de siervo, aceptó una muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escuche bien. Todos estos nombres, Sidkenu, Ra, Shalom, Rafa, todos estos nombres están contenidos en un solo nombre sobre todo nombre. Cuando usted dice Jesús, ahí viene el poder del nombre que usted necesita: sanidad, provisión, compañía, paz. Jesús tiene el nombre que es sobre todo nombre, y es en ese nombre Jesús Dios nos justifica. Dios nos da su paz. Dios nos dirige. Dios nos puede sanar. Dios nos puede suplir. Dios nos acompaña en los momentos más difíciles y nos da la victoria en todas nuestras batallas. Todos digan: Señor Jesucristo, tu nombre es sobre todo nombre. Señor Jesús, gracias, muchas gracias por redimirnos en la cruz del Calvario. Cada vez que derramaste tu sangre preciosa, estabas liberando una bendición para mí. Gracias, 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 Señor.